mujer siempre fiel a su esposo, a pesar de muchas cosas que padeció con él. Ahora me van a entender por qué les digo esto. Mi papá era alcohólico, tenía también problemas psiquiátricos, eso provocaba que siempre en mi casa habían discusiones, problemas de la nada. Mi papá generaba ya un problema, escándalos que escuchaban de la otra cuadra. Capaz que estábamos en la mesa y yo mirando para ese lado, y mi papá estaba acá y me decía, ¿por qué me mirás mal? Y yo ni siquiera lo miraba a él, y bueno, grandes escándalos, cosas, hechos de violencia, agresiones, golpearla físicamente a mi madre. Era bastante grande mi papá, y yo igualmente de chiquito me metía entre medio de los dos para separarlos, para que no lo siga golpeando a mi mamá. Durante muchos años, desde que nací hasta que conocí a Cristo a los 19 años, padecimos todos este tipo de situaciones, de problemas familiares que la verdad, que una cosa es contarlo, otra cosa es vivirlo. Al extremo tal que, por ejemplo, mi tío estaba tan cansado de las discusiones que tenía con mi papá, que lo tenía inclusive amenazado, bueno, que la cortara, que no hiciera más problemas, porque un día lo iba a cansar y iba a cometer una locura. Y bueno, tal es así que delante de los ojos de mi hermana, le realiza un disparo con un arma de fuego, una discusión que tenía, lo hiere a mi papá en la zona del intestino, cae al piso desangrándose y prácticamente casi perdió la vida. Con mi hermana lo estábamos mirando, lo estábamos presenciando como mi papá caía desangrado al piso. De las discusiones de mi mamá con mi mamá llegó a tener un preinfarto, también estuvo ahí también al borde de pasar para el otro lado, como se dice vulgarmente. Siempre discusiones, peleas. Yo la verdad que en mi vida no tenía mucha motivación, no tenía una meta, un objetivo. O sea, ¿para qué vivir? ¿Para qué seguir viviendo así? A los 19 años, a pesar de que veía la situación de mi papá, confiado, como se dice hoy en día, canchereando, tomó bebidas alcohólicas para una fiesta de fin de año, en exceso, y me provocó un coma alcohólico. Fui a parar al hospital Subizarreta, no dieron ninguna seguridad de que yo saliera con vida de ahí, porque ya mi pulso era muy bajo, mi cuerpo estaba frío. Me tuvieron que colocar 3 horas y medio, me dejaron internado, hasta que de a poco mi cuerpo empezó a tomar nuevamente las fuerzas. No conforme con esto, llegado Pascua, cuando yo tenía los 19 años, de tantas discusiones, mi mamá toma la decisión de separarse de mi papá. Ya estaba cansada. Se separa con una prima que se congregaba en una iglesia. Les habla por separado para que se puedan para que puedan solucionar la situación entre ellos. Concurre por un lado mi mamá, por otro lado mi papá. Mi papá promete cambiar, le soluciona temporalmente la situación, pero bueno, nuevamente mi papá vuelve a consumir bebidas alcohólicas, a provocar grandes escándalos, ya su cuerpo estaba muy lastimado. Toma una caja de Lexotanil, mi papá no estaba muy bien tampoco en sus cabales, cosa que la conclusión de esto es que termina internado en un instituto neuropsiquiátrico. Realmente estaba muy mal, y un domingo, inclusive me acuerdo, voy a visitarlo para ver cómo él estaba de salud, y las enfermeras corriendo de un lado para el otro, me dicen, ¿a qué viene? No, vengo a ver a mi papá que, va a tener que esperar. No entendía yo qué pasaba. Había entrado en una situación, su cuerpo ya no soportaba tantas cosas con las que acarreaba, y en un momento vino una enfermera a decirme delante de mi primo, fríamente, bueno, hicimos lo posible, pero más no pudimos hacer. Perdón, ¿de qué me está hablando? Si yo vine a visitar a mi papá para ver cómo estaba. No, lamentablemente falleció. Un baldazo de agua fría, algo que no esperábamos. Es más, tuvimos que cargar el cuerpo de mi padre con mi primo y un amigo, porque decían que no había enfermeros, de la sala donde estaba internado hasta la ambulancia. A cosas duras, ¿no? ¿Por qué quiero compartir esto? Porque nos ven llegar a la iglesia, que parecería que siempre vivimos así, siempre estuvimos bien, sin mayores problemas. Aún estando en la fe, los problemas continúan. No es que Dios hace que desaparezcan todos los problemas y las dificultades, pero el encare, ¿cómo lo tomamos, no? Yo doy fe que Cristo cambió mi vida. Él me transformó. De lo que vivíamos, que no conocía la paz, a lo que a partir de los 19 años, cuando conocí a Cristo, mi vida cambió por completo. Leo.
Segunda de Corintios. Segunda de Corintios 5:17. 5:17. Dice así: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Señor, te pedimos que nos bendigas y que nos hables en tu palabra, que sea tu Espíritu, Señor, tocando los corazones, Señor, para que podamos ver, Señor, la realidad hermosa que tú tienes para cada uno de nosotros, Señor. Esa realidad que quiere vivir dentro nuestro, Señor, que es Cristo Jesús, Señor, Él quiere habitar en cada uno de nuestros corazones, Señor. Ayúdanos, bendícenos, Señor, para que sea impartido en vida, Señor, en cada uno de tus hijos, Señor. Para que no salgamos, Señor, de la misma forma que entramos a esta iglesia, Señor. Para que podamos salir llenos de Cristo, llenos de su Espíritu Santo. Comprender, Señor, tu gran amor, poder ser revelado, Señor Cristo, en nuestras vidas. Para que podamos vivir, Señor, en ti, para que podamos vivir tu voluntad, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Amén. El que está en Cristo, nueva criatura es. El Señor lo hizo realidad en mi vida. Les cuento que ni siquiera la casa en la cual vivíamos ya no existe más. Fue a demolición, esa casa no existe más. No queda prácticamente nada de lo que en su momento teníamos. Nuestras vidas fueron transformadas. La paz que Cristo trajo a mi vida y a mi corazón, no lo podía comprar con plata si lo tenía, que tampoco, porque éramos bastante carenciados en su momento. Mi papá era empleado de la municipalidad, era chofer de los camiones de recolección de residuos. Nada de lo que cuento me da vergüenza contarlo, porque Cristo es el que obró, Cristo es el que cambió mi vida y la vida de mi familia. El que está en Cristo, nueva criatura, esa es una realidad para todos. Y Cristo quiere que esta realidad se profundice cada vez más, cada día más, en cada vida, en cada corazón. Él es la realidad interna. Nuestra realidad interna es mayor que cualquier realidad externa. Para que todo cambie en mi vida, no tenía que ocurrir una situación, no tenía que ocurrir algo, tenía que ocurrir alguien, tenía que ocurrir Cristo dentro de mi vida, ¿no? Hay un primo que tiene Lore en Corrientes, Lisandro, un chico hermoso que canta y alaba a Dios con todo su corazón. ¿Qué tiene de maravilloso esto, no? Que les comparto. Bueno, Lisandro es ciego. Lisandro no tiene visión, ¿no? O sea, no es vidente, no vidente. Es no vidente. No vidente. La otra vez fui con el pastor Adán a una iglesia en la cual uno de los chicos de la alabanza cantaba y alababa también en forma hermosa a Dios. Era inválido, no podía caminar. Si nos guiamos por la situación o por las dificultades, podemos ver que esto se encuentra separado a la fe que cada uno tenga en su vida y en su corazón. Y la fe es un don de Dios. La fe no es creer que Dios es así como a mí me gustaría que fuera Él. Esto es idolatría. La fe no es como yo me imagino a Dios. Dios es único. Él no cambia, no tiene sombra de variación. Amén. Vemos que gente con muchas dificultades, así todo, prosigue a la meta del supremo llamamiento. Grandes hombres y mujeres de Dios con grandes padecimientos y padecimientos en su propio cuerpo, con grandes dolores, su fe no mengua. Amén. Cristo crece en sus vidas. Amén. Cristo crece. La pastora de nuestra iglesia del anexo central está pasando por una gran prueba y su fe no mengua. Es una gran prueba. Y Cristo crece. Amén. Crece. Si nosotros queremos y le abrimos nuestro corazón, Cristo crece, hermano, no importa la prueba, no importa la dificultad. Primera de Corintios 1, 26 al 29 nos dice en la palabra: pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Lo vil del mundo, lo menospreciado del mundo, Dios no elige lo mejor, porque lo mejor tranquilamente se puede vanagloriar en sus propias cualidades, en su propia potencialidad humana, como se lo llame.
Entonces, nadie puede decir, no, Dios a mí no me va a elegir porque yo no sirvo. Hermano, se dice en las manos de Cristo, sirvo en las manos de Cristo. La palabra de Dios puede obrar en tu vida porque es su espíritu. De nada sirve que yo te puedo hablar 5.000 palabras si esa palabra del Espíritu Santo, no llega a tu corazón, para nada sirve. Toda la creación, hermanos, muestra la gloria de Dios. Desde lo micro hasta lo macro, desde lo que no es perceptible a los ojos, mismo la cadena del ADN, si alguien lo quiere estudiar un poquito, algo increíble, hasta lo más grande que no puede llegar a alcanzar a ver nuestros ojos. Toda la creación, todo habla y muestra la gloria de Dios. Salmo 19:1. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Ni siquiera la ciencia con sinceridad puede negar la existencia de Dios. Cada día más y más la ciencia puede dar muestra y evidencia que hay un Dios creador. ¿Lo reconocerán o no? Pero la ciencia avala, si es sincera, si quiere realmente mostrar la verdad. Pero para todo esto hay un primer paso, hermanos, ¿no? El primer paso es reconocer nuestra necesidad de Cristo, nuestra dependencia de Él, y ese reconocer nos va a permitir ver. Si no reconocemos, no podemos ver, hermanos, porque vamos a imaginar, porque con nuestro propio ser natural vamos a querer alcanzar las cosas que son de Dios, y es imposible para el hombre natural comprender las cosas de Dios. Al primer paso, reconocer uno de los primeros pasos, nos dice la palabra también que está con la primera semilla de fe, ¿no? Que lo menciona con la semilla de mostaza, en la que tiene que ir creciendo en nuestras vidas, ¿no? Esa semilla de mostaza que es la más pequeña, pero tiene que ir creciendo, y ahí va comenzando la obra de santificación de Dios en nuestra vida. Santificación, más de Dios y menos de mí. Algunos creen que es algo difícil, casi imposible, inclusive de vivir hoy en día. Dios nos quiere santificar, nos apartó para Él. Dios nos hace santos en Él, porque Él es santo, no porque yo soy santo. Y Él quiere que esa vida sea santa. Él quiere que lo que vas aprendiendo a través de las enseñanzas lo pongas por obra. No Amén. escuché tal cosa, qué lindo, qué bueno que sería vivirlo. Vivirlo, hermano, porque es palabra de Dios. No porque no puedo, porque yo soy débil. Ahí se manifiesta el Espíritu de Dios. En tu debilidad, Él es fuerte. No, Amén. no puedo porque estoy esperando que Cristo venza en mí. Consumado es. Cristo ya venció. La victoria ya está. La victoria de Cristo no es a futuro. Cristo venció a la cruz, venció a la muerte. Y ese poder es el que quiere morar en plenitud en mi vida y en tu vida. Cristo que venció a la muerte dentro tuyo, ¿cómo no va a poder vencer lo que vos crees con tu cabeza que no podés? O sea, es algo que no estoy hablando de ninguna locura. Es una realidad, la realidad de Dios dentro tuyo, dentro de tu vida. La fe nos enseña a depender de Dios. Y yo dependo de la buena suerte, o que me ayude un amigo, que me ayude este, el otro. No sirve. La fe me ayuda y me enseña a depender de Dios. Él es mi escudo y mi roca fuerte, mi fortaleza, el Señor. Esa misma fe debe ser probada. Porque es fácil, si todo me va bien, sí, yo creo en Dios y yo tengo fe. Pero en las situaciones adversas, en las dificultades, es necesario que esa fe sea probada. Porque esa fe es más preciosa que el oro y es necesaria para alcanzar la salvación. Primera de Pedro. En lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo. Si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más precioso que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra, cuando sea manifestado Jesucristo. Amén. Esa fe es necesaria que sea probada, porque esa fe y Dios trata con tu propio ser, trata con tu propio yo. Ese propio yo, esa propia personalidad es la que tiene que morir para que nazca Cristo. Cristo no vino a mejorar tu vida,
Cristo no vino a hacerte mejor a vos como persona. Tenemos que morir a la carne, a nuestro propio ser, para que Cristo nazca y crezca. Tenemos que nacer de nuevo, ¿no? Como le decía Jesús a Nicodemo. Tal vez da para otra prédica, seguramente, para poder compartirlo. La fe no depende de las situaciones. La fe no va a hacer que las tormentas en mi vida no ocurran. Porque si es voluntad de Dios que ocurran, amén, Él sabe por qué. Él trata hasta contra nuestro propio orgullo, hermanos. ¿Qué como con mi orgullo? Ahí se dan cuenta que si me nombran orgullo, enseguida salto queriendo defenderme, y algo de orgullo evidentemente hay. Y a veces creemos que somos muy humildes, pero en no entregarle nuestra vida al Señor y no aceptar con nuestro corazón su realidad, ahí también hay orgullo, hermanos, porque ahí está la carne, ahí está la vieja criatura, está la esencia natural de la persona. Dios sabe el por qué y los para qué. Dios sabe el porqué de la tormenta y la dificultad. Él tiene un propósito y por sobre todo es la salvación de tu alma. Amén. Hebreos 11:1 nos dice: Es pues la fe la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. La fe, hermanos, es la seguridad de saber que Dios es quien dice que es. Nos enseña a través de la Biblia, ¿no? A través de las Escrituras. Nos enseña quién es Dios, nos enseña cómo es Él, ¿no? La fe entonces es la seguridad de saber que Dios es quien dice que es y que Él hará lo que Él dice que hará. La fe no es una coincidencia de voluntades. Yo le pido al Señor, Señor, dame tal cosa y porque Él lo hace yo tengo fe. Y me puse de acuerdo con Dios. La fe, si tenemos fe en nuestra vida, vamos a creer que Dios es quien dice que es y que Él hará lo que Él dice que hará en su voluntad. Pero sin fe, hermanos, es imposible agradar a Dios, nos dice la palabra. La fe es un don de Dios para cada uno de sus hijos. Sin fe es imposible agradar a Dios. Teresa, decirle que 5 minutos más de escuelita. Hermanos, la semilla en buena tierra, como nos enseña la parábola, la que tiene que crecer es la semilla de fe. Lo que tiene que crecer es Cristo en nosotros. Es imposible que la tierra crezca. No es bueno que la carne quiera seguir creciendo, que nuestro propio ser natural quiera seguir creciendo. Nosotros tenemos que menguar. Nuestros propios pensamientos, nuestra propia voluntad, nuestros propios deseos, es lo que tiene que menguar para que Cristo crezca en cada uno de nosotros. Las crisis, las pruebas, tienen un propósito, y es tratar con tu propia carne. Eso que no te gusta, para los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan para bien. Todas las cosas. Las que entendemos y las que no entendemos. ¿Cómo pretendemos con nuestro cerebro, con un tamaño relativamente diminuto, con una capacidad limitada, entender los misterios de Dios? Tanto orgullo hay en el hombre que cree que tiene la capacidad para poder entender la voluntad y los propósitos de Dios. Tanta soberbia hay en el hombre en negar al Creador, hermanos. Un corazón que busca al Señor es por Él enternecido, es ablandado por el Señor. Y probablemente esa prueba, esa dificultad, ablanda tu corazón si vos querés. Tenés dos posiciones ante la prueba y ante la dificultad. O endureces tu corazón, no aceptás la voluntad de Dios. La aceptación es muy importante, muy importante. La aceptación de la voluntad de Dios. Y la otra postura es: Señor, no entiendo, no sé por qué, no sé los para qué, pero si es tu voluntad, amén, lo más que a mí no me guste. Porque si en mi vida pasa todo lo que a mí me gusta, y bueno, es fácil, ¿no? Sería fácil. Y comprobamos que no es así. Podemos ver tranquilamente que no es así. Hermanos, Dios no quiere rituales vacíos. Amén. Dios no quiere que esta palabra sea una simple emoción del momento, que sean solamente palabras, sino que Él quiere tu corazón. No quiere un ritual vacío, no quiere ni siquiera que vengas a la iglesia porque es una costumbre. Porque bueno, me acostumbré a venir los domingos a la iglesia, vengo,
paso un ratito lindo, charlo con uno, charlo con otro. Cristo tiene un propósito en tu vida. Y hasta la palabra misma, si escuchás un mensaje que incomoda algo en tu vida y en tu corazón, es necesario para que trabaje en tu vida. No te ofendas, hermano. No te vayas a tu casa pensando, no, en la palabra dijeron tal cosa que la verdad que eso no me gustó, me lastimó. Yo no soy así. No, yo no puedo hacer juicio sobre tu vida. Yo vengo y predico la palabra de Dios. Hay un único juez justo y verdadero, pero la justicia de Dios existe y es real. ¿Y para quién va a ser dura? ¿Para quién va a ser terrible? Para quien no viva la palabra de Dios. El Señor nos da la posibilidad de poder vivir en Él, de poder vivir su voluntad y estar acorde a lo que Él quiere. Tenemos esa posibilidad. ¿Lo vamos a desaprovechar? Porque yo quiero otra cosa o porque a mí me parece que lo mejor está dentro de mi pensamiento. Comprendamos que el amor de Dios está por sobre todas las cosas y Dios es superior a nuestro entendimiento y a nuestro pensamiento. Él sabe el por qué. Él sabe el para qué. Hermanos, Dios no quiere rituales vacíos. Él quiere tu corazón. Y no podemos salir de este anexo de la misma forma que llegamos. Yo me tengo que llevar algo, o sea, interpretémoslo bien, ¿no? Yo me tengo que llevar algo de Dios. La palabra tuvo que haber tocado mi corazón, tengo que haber aprendido algo para vivirlo. Amén. No que me entró por un oído, me salió por el otro y salgo de la iglesia o cualquier cosa. Amén, Eduardo. Hago lo que yo quiero. Tenés que salir, hermano, habiéndote llevado algo del amor de Dios en tu vida y permitirle a Él que obre en tu corazón. Es una realidad hermosa. Él quiere vivir en tu vida en plenitud y crecer cada día más y más. Amén. Amén. Amén.